Neville Goddard, 1 de mayo de 1968. Señales divinas. Aquellos criados en la fe cristiana o judía son enseñados a creer que la Escritura es historia secular. Pero yo sé que la historia de Jesús, desde su concepción por el Espíritu Santo hasta su ascensión al cielo, es una señal dada por Dios a quienes la recibirán. Las visiones del Antiguo y Nuevo Testamento son realidades eternas e inmutables, que son para siempre. Un día encontrarás lo que aparece en papel como una persona, pero él será un estado de conciencia personificado. Cuando Pablo reconoció esta verdad, dijo: de ahora en adelante, no considero a nadie desde un punto de vista humano. Aunque una vez consideré a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo considero así. Después de la revelación, Pablo se dio cuenta de que Jesucristo era el poder creativo y la sabiduría de Dios, y no una persona como le habían enseñado. Pero porque Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios, cada atributo de Dios, ya sea la fe, llamada Abraham, o el poder y la sabiduría de Dios, llamados Jesucristo, fue personificado. Aunque se dirigía a los corintios, Pablo hablaba de los personajes de la Escritura cuando dijo: de ahora en adelante, no considero a nadie desde un punto de vista humano. Ya no pudiendo pensar en Abraham como una persona, como lo eres tú, Pablo cuenta esta historia. Está escrito en la Escritura que Abraham tuvo 2 hijos. Uno nacido de una esclava según la carne, y el otro nacido según la promesa. Aquí Pablo te está diciendo que por tu nacimiento físico eres ese nacido según la carne. Pero el segundo hijo de Abraham nace de una mujer libre, nacido según la promesa. Luego Pablo explica la alegoría de los 2 hijos, diciéndonos que Agar, una sirvienta de Sara, fue entregada a Abraham, quien engendró al niño Ismael, lo que significa: su mano está contra cada hombre, y la mano de cada hombre está contra él. ¿No es este el mundo? Como descendiente de la esclava Agar, luchamos por ganarnos la vida, pagar el alquiler y los impuestos, siempre tratando de mantenernos por encima de la inundación de la ilusión. Pero después de la visión, Pablo se dio cuenta de que hay otro nacimiento que ocurre dentro. Llamado Isaac, ese segundo hijo proviene de Sara, pues él nace según la promesa. Todo esto es simbolismo, pues cuando ocurre tu nacimiento espiritual, un niño envuelto en pañales aparecerá para simbolizar tu nacimiento. Hay 2 nacimientos distintos de 2 seres distintos. Uno del vientre de la mujer, Agar, y el otro del cráneo del hombre genérico, llamado Sara. Habiendo visto la visión y entendido su mensaje, Pablo ya no pensó en Abraham, Isaac, Jacob, ni en ningún personaje de la Escritura, incluyendo a Jesucristo como humanos. Aunque anteriormente pensaba en ellos de esa manera y escuchaba su historia como historia secular, ya no los consideraba así. En su 3er capítulo a los Efesios, Pablo hace esta declaración: cuando lean el Antiguo Testamento percibirán mi comprensión del misterio de Cristo, que no fue revelado a los hombres en otras generaciones, pero que ahora se revela a sus santos apóstoles y profetas a través del Espíritu. No se sabía antes de su revelación en Pablo que el misterio de Cristo viene de dentro. En la misma carta a los Efesios, Pablo habla de sí mismo y de aquellos con quienes compartió la visión, diciendo: nos ha sido mostrado el misterio de su voluntad de acuerdo con su propósito que estableció como un plan en Cristo para la plenitud de los tiempos. Para Pablo, Cristo, el poder y la sabiduría de Dios, es un plan de redención, que está crucificado en la humanidad y será resucitado de entre los muertos. Ahora te digo, a mí me ha sido revelado el sagrado secreto de su voluntad de acuerdo con su propósito, que estableció en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos. Y cuando ese tiempo se cumpla, aquel que está enterrado en ti estallará y se revelará el propósito de Dios. La revelación del propósito le da significado a todo. Podrías tener $1.000.000 y morir mañana. Aquellos que hereden tu patrimonio te darán un servicio de labios, pero incluso después de una generación el cuidado cesará y en 3 generaciones te olvidarán. Ese es este mundo, pero hay un plan enterrado en ti que revela el propósito de Dios y da significado a toda la vida.
Cuando ese plan se revele en ti, sabrás por qué haces lo que haces y sueñas lo que sueñas. Sabrás por qué tienes ciertas visiones. Te darás cuenta de que todo contiene dentro de sí un significado simbólico. Te lo mostraré de una manera muy sencilla. Esta noche puedes soñar que tienes una relación íntima con otra persona. Al despertar, pregúntate qué representa para ti la persona con la que te encontraste, y una respuesta maravillosa vendrá desde lo profundo de tu alma. Descubrirás que en cierto nivel, representan un estado glorioso. Por ejemplo, conozco a un hombre brillante que se graduó de Yale a los 19 años y permaneció allí durante muchos años para enseñar matemáticas avanzadas. Como estadounidense de muchas generaciones, una vez me dijo, deberíamos tener solo personas que hablen inglés en el mundo, y lo decía en serio. Era una persona muy positiva y brillante. Si en sueños ves a este hombre en una relación, al despertar te darás cuenta de que representa algo positivo, fuerte e intelectual. Luego observa porque, ya sea que uno sepa de los eventos o no, poco después de que la persona embarazada se inspirará para hacer algo creativo, porque Dios es un creador que va creando, y viste el acto creativo de Dios. En este nivel puedes pensar que esto es sórdido, pero eso es porque no conoces el simbolismo de Dios. Hablando con todos en el lenguaje del simbolismo, lo que el mundo puede condenar es un acto glorioso de Dios. Dios, siendo proteico, interpreta todos los papeles. Vistiendo el ropaje de otro, ves un acto que podría ser horrible, basado en tu concepto de esa persona. Pero si es un acto encantador, un glorioso niño, como un poema, una pintura, o un diseño para una nueva casa, aparecerá de esa unión. Eso es todo lo que significa la experiencia, pero el hombre está tan arraigado en la carne, que le da un concepto de César, lo que lo ciega al simbolismo de Dios. Puedes creerme o no, pero la historia de Jesús, desde su concepción por el Espíritu Santo hasta su ascensión al cielo, es simplemente una señal ofrecida por Dios a quienes la aceptarán. He cumplido la Escritura. Hay quienes aceptarán mi mensaje y quienes no lo harán. Si tú que crees en mi palabra y alguna vez me ves en visión en el acto creativo, es porque estoy fertilizando la historia del Evangelio en ti. Soy el padre de lo que está siendo fertilizado. Ahora te remito al capítulo 4 de 1 Primera de Corintios, donde Pablo habla, diciendo, tienes innumerables guías en Cristo, pero no muchos padres. Me convertí en tu padre en Cristo. Esto es un misterio. Innumerables personas te hablarán de Cristo basadas en teoría y especulación, pero no en experiencia. La versión King James llama a estos hombres instructores. Pablo está diciendo que aunque hay muchos instructores, después de que sus experiencias sean aceptadas, Él los engendra. Pablo compartió su visión, diciendo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre. ¿A quién podría uno recurrir después de haber experimentado la visión del Hijo de Dios llamándolo Padre? ¿Cómo podría alguien contarte algo sobre una visión que has tenido? El Hijo de Dios se reveló en mí, y al contarlo atraigo a quienes me creerán. Aunque no lo entiendan, modificarán sus conceptos preconcebidos de la fe cristiana para conformarse a lo que he experimentado. La unión ocurrirá y ese concepto se desplegará dentro de ellos. Dios, siendo proteico, usa a Neville o a cualquiera que haya desplegado el patrón dentro de sí mismo, y llevando esa máscara tiene unión con uno que ha aceptado la historia de la salvación. Luego, habiendo fertilizado, el patrón se despliega dentro de él. En 1929 tuve unión con el Señor resucitado, y 30 años después, en 1959, nací de nuevo. Si la parte que estás predestinado a jugar en el cuerpo de Dios requiere un intervalo más corto, tu nacimiento puede ocurrir antes, pero mi parte ha sido un despliegue completo de la Escritura, y ha tomado 30 años. Nos dicen que cuando Jesús comenzó su ministerio tenía alrededor de 30 años de edad. Esto no significa 30 años después de un nacimiento físico, sino 30 años después de la unión espiritual. Cuando ocurrirá tu nacimiento espiritual solo lo sabe el Padre,
pero se nos dice en el libro de Habacuc, cada visión tiene su hora designada. Madura, florecerá. Si tarda, espera, pues es segura y no se retrasará. Pablo nos dice que hay 8 niveles en el cuerpo de Dios: los apóstoles, profetas, maestros, obreros de milagros, etc. Si estás destinado a jugar un papel diferente al del apóstol, entonces tal vez el tiempo latente entre la unión y el nacimiento de esa parte en particular no sea el mismo. No hay sueño ni visión sin significado, pues Dios habla al hombre a través del medio del sueño y se revela en una visión. Lo que experimentas en visión es correcto para ese nivel particular de tu ser, pero cuando se reduce a este nivel el pensamiento sería totalmente incorrecto. El hombre, habiendo comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, decide lo que está bien y lo que está mal, descendiendo así al fango de la confusión. Pero cuando se da vuelta, descubre que nada es ni correcto ni incorrecto. En un cierto nivel es correcto y en otro nivel es incorrecto. Así que aprende a aceptar cada nivel, y al hacerlo ascenderás el árbol de la vida para descubrir que cada nivel, visto desde allí, es correcto cuando sabes cómo interpretarlo. Me ha dado a conocer el misterio de su voluntad sagrada según su propósito, el cual estableció como un plan en Cristo para la plenitud de los tiempos. Ahora sé que Cristo no es una persona, y no considero a ningún personaje bíblico desde el punto de vista humano, sino más bien como un estado de conciencia personificado. Una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, pero ahora lo veo como el poder creativo de la imaginación y la sabiduría de la imaginación, con un plan enterrado en ese poder. Ahora sé que soy la cruz que el poder de Dios usa como su plan de salvación se ha desplegado en mí. Él despertó y resucitó en mí, y toda la historia de Jesucristo se desplegó y me reveló como Dios Padre. Te he contado mis experiencias. Si el mundo no me cree realmente no importa, pues encontraré mi remanente, mi 10%, que creerá mi historia a pesar de lo que anteriormente creían. En esta audiencia hay quienes, aunque asisten regularmente, continúan trayendo sus barreras y no aceptarán mi historia. Otros, trayendo sus ideas preconcebidas del guión con ellos, se van y no regresan. Un amigo trajo a una encantadora dama a la última conferencia, en la que me dijo que consideraría mis teorías. Le dije que no eran teorías, que hablo desde la experiencia. Entonces dijo, pero soy una ministra ordenada, y le respondí, eso no significa nada para mí. ¿Has tenido la visión de Cristo? ¿El que te ordenó tuvo la visión de Cristo? Si no, es el ciego guiando al ciego. No puedes considerar mis teorías, solo lo que he experimentado. Si no encaja en tu idea preconcebida del guión, todo está bien, pero estoy compartiendo mis visiones, mis experiencias. Son todas revelaciones, no teorías. Fue muy amable y se fue diciendo que esta era su primera conferencia. No vienes una sola vez, y escuchas algo tan radicalmente diferente a lo que has sido entrenado para creer y esperas tragártelo anzuelo, cuerda y plomo. Le pediría a mi amigo que le prestara mi libro, Resurrección, y que leyera el capítulo sobre la resurrección. Está todo documentado. He referenciado el Antiguo Testamento y, como Pablo, te pido que mantengas mi interpretación del Antiguo Testamento en mente mientras lees mis experiencias. Si lo haces, encontrarás luz en lo que anteriormente no entendías, pues el patrón ha despertado en mí. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. No es al revés. El patrón, el misterio de su voluntad, permanece sellado en el Antiguo Testamento hasta la plenitud de los tiempos, cuando el sello se rompe y el hombre individual resucita, cumpliendo la Escritura. Si pruebas tu poder creativo en este nivel, la declaración, todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás, ya no será una gran teoría a la que se da servicio de labios, sino que se conocerá por experiencia. Cree que eres el hombre o mujer que quieres ser. Capta la sensación de que ya has llegado. Mira tu mundo desde esa suposición, sabiendo su verdad. Ahora, que tu suposición tiene su propia hora designada para florecer.
Persiste en tu creencia y ningún poder en la tierra puede impedir que se convierta en hecho. Esto es el cristianismo. No hay límite para tu poder creativo. El problema más horrible se resolverá si concibes una solución en el ojo de tu mente. Cualquiera puede hacerlo. No se necesita ser un Einstein para imaginar que un problema está resuelto. No limites tu poder creativo determinando los modos y medios para que suceda, pues la imaginación tiene a su disposición maneras que son insondables. No te preocupes por cómo, cuándo o dónde, solo el fin. Si estás endeudado, ¿cuál es la solución? ¿Que ganes la lotería o que un tío muera y te deje su fortuna? No. El fin es que estés libre de deudas. ¿Cómo te sentirías si todas tus facturas estuvieran pagadas? Asume esa sensación y deja que la imaginación endurezca esa sensación en un hecho. Cada problema tiene una solución. Imagina la solución y asume que es verdad. ¿Qué verías y harías si fuera verdad? ¿Cómo te sentirías? Persiste en esa sensación y de una manera que nadie conoce, la solución se hará realidad. No hay nada imposible para Dios, y Dios está crucificado en ti como tu propia maravillosa imaginación humana. Nunca hubo otro y nunca habrá otro Dios, y todo es posible para Él. Si puedes imaginar el fin, sabiendo que todo es posible para la imaginación y permaneces fiel a esa suposición como si fuera verdad, la imaginación se endurecerá en hecho. Recuerda, el poder creativo no se operará a sí mismo. Saber qué hacer no es suficiente. Tú, el poder operante de la imaginación, debes estar dispuesto a asumir que las cosas son como deseas que sean antes de que puedan llegar a ser. Ahora, volvamos a los signos divinos. La Biblia comienza con la historia de Abraham, que es una alegoría, una historia contada como si fuera verdad, dejando al que la lee descubrir su carácter ficticio y aprender su lección. Si la historia de Abraham, Sara y su descendiente Isaac, así como la historia de Abraham, Agar y su descendiente Ismael, son alegorías, y Abraham es el padre de todos nosotros, ¿dónde está la realidad de la historia? El Nuevo Testamento comienza, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judas y sus hermanos. Si Abraham, la fuente de toda vida, es una alegoría, entonces todo es una alegoría, incluyendo a Jesucristo, pues Él es la culminación de toda la genealogía que comienza en el primer capítulo de Mateo. Busca y descubrirás que la Escritura es un maravilloso plan de salvación enterrado en Cristo, el poder creativo y la sabiduría de Dios, quien está crucificado en el hombre como su propia maravillosa imaginación humana. Sabiendo que el plan está contenido en ti, la creencia lo despertará. Puede que no seas consciente del momento en que el plan fue fertilizado, pero debe y será fertilizado por alguien que ha despertado del sueño de la vida, pues el plan que ha de nacer es espíritu. Alguien que aún no ha despertado puede ser utilizado para producir un hermoso poema, una obra de teatro o una maravillosa historia en este nivel, pero el plan de salvación de Dios solo puede ser fertilizado por alguien que ya ha sido resucitado de entre los muertos y Dios, siendo proteico, asumirá esa máscara para interpretar esa parte. Ahora entremos en el silencio.